Bienvenidos a este video explicativo de la función racional. Una función racional se puede expresar como f de x igual a p de x sobre q de x, que es una razón entre funciones polinomiales, es decir, p de x va a ser una expresión polinómica y q de x también. Observando que la función racional es una razón entre funciones, por lo tanto q de x debe ser diferente de cero, o si no tendríamos que f de x, cuando q de x sea cero, daría una indeterminación al ser una división entre cero. Veamos un ejemplo. F de x es igual a 3 sobre x menos 4. Aquí lo que debemos hacer es tomar el denominador, la expresión del denominador, q, en este caso q de x, que sería x menos 4, y vamos a resolverla, ¿cierto? Esa expresión igualándola a 0. Entonces tendríamos que x menos 4 va a estar igual a 0. Va a ser una expresión fácil de despejar. Tenemos la x positiva y el menos 4 que está restando va a pasar al otro lado de la igualdad a sumar. Entonces nos quedaría x es igual a 4. Ese 4 es la restricción que tiene el dominio, es decir, son los valores que no puede tomar la variable independiente. Deberíamos definir el dominio como d de f, en este caso el dominio de la función f, va a ser igual a todos los números reales, excepto, vamos a interpretar este menos como excepto el valor que está aquí dentro de estas llaves. Entonces sería todos los reales, excepto el número 4, que es la restricción que tiene el dominio. Entonces, siempre que calculemos el dominio, tomamos el denominador, lo igualamos a 0, despejamos el valor de la x. El valor de la x va a ser la restricción del dominio, es decir, aquellos valores van a ser aquellos valores o valor que se va a omitir o no tener en cuenta para el dominio, es decir, va a ser un valor que no va a poder tomar la variable independiente. En el ejemplo número 2 tenemos la función f de x igual a 2x a la 2 menos 2x menos 4 sobre x a la 2 más x menos 12. Volvemos y tomamos el denominador, lo igualamos a 0, y en este caso pues tenemos una expresión algebraica de grado 2. Recuerden que el grado de una expresión algebraica está dado por el mayor exponente que tenga la expresión. Entonces aquí tenemos x, estamos hablando de las expresiones que tengan, que sean algebraicas. Entonces aquí tenemos x a la 1 y x a la 2. Entonces por eso decimos que es en este caso son tres términos, un trinomio de grado 2. Entonces, al ser de grado 2, el despeje de la x lo vamos a poder hacer de dos formas. El primero sería tomar la fórmula cuadrática, ¿cierto? La que hemos ya trabajado en videos anteriores, y despejar el valor de x, ¿cierto? Con la fórmula x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la fórmula cuadrática, entonces eh, un poco más largo, pero pues para algunos es un camino más seguro si la manejan o se sienten seguros del manejo de ella. Otro camino es trabajar con los casos de factorización. Aquí vamos a recordar algunos de los casos. Son casos sencillos, entonces solamente prestar atención y recordar cómo es que es el funcionamiento de ellos. Entonces vamos a utilizar, teniendo en cuenta que es un trinomio, ¿listo? Y tres términos. Y el primero de ellos se le puede sacar una raíz cuadrada exacta. Fijémonos que la raíz cuadrada de x a la 2 es x. Entonces, posiblemente podamos trabajar con el sexto caso de factorización, que se conoce como el trinomio simple perfecto o trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. En este caso lo que debemos hacer es tomar el trinomio, que está igualado a 0, y vamos a crear dos factores, es decir, abrimos dos paréntesis, bien, y vamos a sacar la raíz cuadrada del primer término del trinomio. La raíz cuadrada de x a la 2 es x, y este va a ser el primer término de cada uno de los factores que hemos creado. Luego, para determinar el signo que viene después de la x en el primer factor, este más, ¿de dónde va a salir? Pues ese más va a salir de revisar cuál es el signo que tiene el segundo término del trinomio. El segundo término del trinomio. Siempre solamente nos fijamos en ese y va a ser más. Si aquí es más, entonces aquí
En el signo del primer factor también va a ser más. Ya para el signo del segundo factor, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a tomar el signo del segundo término del trinomio y lo vamos a multiplicar por el signo del tercer término del trinomio. Entonces, más por menos, mira, más por menos, vamos a tener que es menos y lo vamos a colocar como signo del segundo factor. Entonces nos va a quedar factor de x más, factor de x menos, y nos faltaría determinar los dos valores que van a acompañar, ¿cierto? Al primer y al segundo factor, a la x del primer factor y del segundo factor. Entonces, debemos buscar dos números que multiplicados nos den el tercer término del trinomio, es decir, dos números que multiplicados nos den 12 y que cumplan al mismo tiempo que sumados o restados, cualquiera de las dos opciones, que sumados o restados, nos den el coeficiente, ¿cierto?, del segundo término del trinomio. En este caso, como no se observa un coeficiente aquí en la x, un número que acompañe o anteceda a la x, entonces vamos a considerar que ese es el número 1, simplemente. Entonces, necesitamos dos números que multiplicados nos den 12 y que sumados o restados, y en este caso restados porque tenemos un signo más en el primer factor y un signo menos en el segundo, entonces que restados nos den 1. Entonces van a ser 4 y 3. 4 por 3 da 12 y 4 menos 3 daría el 1 positivo que necesitamos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que siempre que encontremos esos dos números, debemos posicionar el número más grande, ¿cierto?, en el primer factor. Más grande o con mayor valor absoluto. Ya teniendo eh, los dos factores completos igualados a 0, lo que vamos a hacer es determinar el valor que podría tomar la x. Entonces, en este caso tenemos dos situaciones. Podríamos tomar uno de esos factores, como en este caso x, factor de x menos 3, que está multiplicando, y pasarlo al otro lado de la igualdad a dividir, ¿cierto? Entonces, tendríamos que evaluar la siguiente situación. Si yo tomo 0 y lo divido entre cualquier número, ¿cierto? Pues va a dar 0, con la excepción de que el denominador o el número que pasa a dividir no sea 0. Entonces, para que no sea 0 ese número, si pasamos x, factor de x menos 3 a dividir, pues la x no puede ser 3 porque 3 menos 3 daría 0. Entonces tendríamos que uno de los valores de x, de las restricciones del dominio, sería que x valga 3, como lo tenemos acá. ¿Listo? Entonces, de esa forma tenemos un valor de x y el otro valor lo tendríamos al pasar, este x menos 3 a dividir, siendo x diferente de 3, es decir, que el denominador va a ser un valor diferente de 0, entonces 0 dividido entre cualquier número va a ser 0, y tendríamos que x más 4, ¿sí? X más 4 sería igual a 0. Despejando x, el 4 pasaría de sumar a restar y nos quedaría x menos 4, es decir, que el otro valor o restricción del dominio está en x igual a menos 4. Esos dos valores que hallamos, x igual a menos 4 y x igual a más 3, son los valores que vamos a extraer del dominio. Recordemos que el dominio de una función racional son todos los reales menos o a excepción de las restricciones, es decir, x no puede ser menos 4 y x no puede tomar el valor de 3, es decir, todos los números, ¿cierto? Dominio de f va a ser todos los números excepto el menos 4 y el 3.